Hay noches que empiezan como el sueño de toda una vida y terminan como la peor pesadilla que jamás imaginaste. La noche de la boda de mi hijo fue exactamente eso. El momento más hermoso que había esperado durante 27 años convertido, en cuestión de segundos, en la fractura definitiva de todo lo que creí que era mi vida. Y lo más cruel no fue lo que vi, sino las 4 palabras que mi propio hijo me susurró al oído mientras la música seguía sonando, y nadie, absolutamente nadie en ese salón, se daba cuenta de que mi mundo acababa de derrumbarse. Antes de continuar, suscríbete y activa la campanita, porque cada día publicamos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad y país nos ves. Me llamo Leandro Espinosa Carrasco. Tengo 54 años. Aunque hay mañanas en que me siento 10 años más viejo y otras en que, honestamente, me cuesta creer que he llegado hasta aquí. Soy supervisor de producción industrial en una planta de componentes metálicos en las afueras de Zaragoza, un cargo que no me regaló nadie y que tardé exactamente 29 años en construir desde la primera vez que crucé aquella puerta con 16 años como aprendiz de taller. No vengo de familia con dinero ni con contactos. Mi padre fue tornero toda su vida y mi madre trabajó en una mercería del barrio hasta que las rodillas no le dieron más. Me enseñaron que el trabajo honrado era lo único que nadie podía quitarte, y durante décadas me aferré a eso como a una verdad absoluta. Lo que nadie me enseñó fue que mientras tú construyes con las manos, hay quien desmonta en silencio con las suyas. Guardo en la memoria una imagen de cuando tenía 15 años, escuchando a mi padre llegar a las 12 de la noche, con los pies arrastrando, sentarse en la cocina y comer en silencio el plato que mi madre le dejaba tapado con un trapo. Entonces pensé que eso era sacrificio, que eso era lo que hacían los hombres de verdad, y sin querer, sin darme cuenta, me convertí exactamente en él, en ese hombre que llega tarde, que come en silencio, que cree que trabajar es suficiente demostración de amor. Me casé con Consuelo Vidal Palomares el 11 de septiembre de 1994. Ella tenía 23 años y yo 25. Nos conocimos en una verbena de barrio 2 veranos antes, cuando yo todavía llevaba el mono de trabajo los viernes por la noche porque no había tenido tiempo de cambiarme. Ella se rió de algo que dije. Yo me quedé mirando cómo se reía, y así empezó todo. Con esa clase de comienzos sencillos que no anuncian nada extraordinario, pero que te cambian la vida entera. Durante los primeros años, fuimos como cualquier pareja joven de aquella España de los 90, con facturas que ajustar a final de mes, con un coche de segunda mano que tardaba en arrancar los lunes, con ilusiones que no necesitaban ser grandes para parecer suficientes. Nuestro hijo Adrián nació en marzo de 1996. Recuerdo que aquella noche en el hospital no había aparcamiento y dejé el coche en doble fila. Estuve 2 horas temiendo la multa. Cuando el médico salió y me dijo que era un niño y que los dos estaban bien, me importó absolutamente nada el coche, la multa ni nada más en el mundo. Fui un buen padre en la medida en que entendía lo que significaba serlo en aquella época. Presente en lo esencial, ausente en lo cotidiano. Asistí a todos los partidos de fútbol del colegio. Me perdí bastantes cenas. Estuve en las graduaciones. Me perdí bastantes conversaciones. No lo digo para justificarme, lo digo porque es la verdad y porque el oyente merece que sea honesto desde el principio, incluso cuando esa honestidad me coloca a mí en una posición incómoda. Consuelo y yo tuvimos un matrimonio que desde fuera parecía sólido. 29 años de una vida compartida construida sobre rutinas, sobre una hipoteca pagada, sobre vacaciones en agosto en la costa y navidades con los mismos platos de siempre. Hay cosas que en su momento no leí como señales porque no tenía razón para buscarlas. Ahora, con todo lo que sé, las veo con una claridad que duele físicamente. Había un perfume, uno que no era el suyo habitual, ese que llevaba desde que éramos novios, floral y sencillo. Empecé a notarlo quizás 3 o 4 años atrás, en días sin ocasión especial, sin cena fuera ni visita a nadie. Se lo mencioné una vez, casi de pasada.
«Hueles diferente hoy». Me respondió que había probado algo nuevo en la farmacia. Lo dejé pasar. Hay cosas que uno deja pasar porque el cansancio del trabajo ocupa exactamente el espacio donde debería estar la atención. Había una agenda de papel. Consuelo siempre tuvo una, de esas pequeñas con tapa de tela que se venden en cualquier papelería. Durante años la vi sobre la mesilla o asomando del bolso sin pensar nada. Pero en algún momento, sin que yo supiera decir exactamente cuándo, dejó de estar a la vista. La guardaba. No en un sitio visible, sino en algún lugar que yo nunca buscaba porque nunca había tenido motivo para hacerlo. Eso también lo dejé pasar. Y había una frase. Una sola frase que Consuelo dijo una tarde de hace unos 5 años, durante una discusión sin importancia sobre algo que ni recuerdo. Gregorio entiende cosas que tú nunca entenderías. Así, con esa tranquilidad. Pregunté quién era Gregorio. Me dijo que un compañero de trabajo de su prima, alguien con quien coincidía de vez en cuando. Me molestó, pero lo archivé como uno de esos comentarios que se dicen en el calor de una pelea y que no significan nada. Guardé esa frase en algún rincón del que no volvería a salir hasta mucho después. La boda de Adrián estaba fijada para el 8 de junio. Llevábamos meses preparándola. Mi hijo iba a casarse con Tamara Castellano Ruiz, una chica de 25 años de familia trabajadora de Huesca, directa y tranquila, que me cayó bien desde la primera vez que la vi. La celebración sería en una finca a las afueras de Zaragoza, con 142 invitados, cena sentada y una banda en directo desde las 9 de la noche. Recuerdo ese día con la precisión extraña que tienen los días importantes. El traje azul oscuro que Consuelo me ayudó a elegir 3 semanas antes, el calor seco de principios de junio que apretaba desde la mañana, el olor a lavanda que había plantada en los bordes del camino de entrada a la finca. Vi a mi hijo en el altar con los hombros rectos y los ojos brillando, y sentí algo que no sé nombrar del todo bien, una mezcla de orgullo y de vértigo, como quien cierra un capítulo sin saber que en ese mismo instante está abriendo otro completamente distinto. Estaba sentado en mi mesa a las 10:15 de la noche, con un vaso de vino que apenas había tocado, cuando la banda comenzó una pieza lenta. Vi a Consuelo levantarse de su silla. Vi que alguien se acercaba a ella desde el lado derecho del salón. Un hombre de unos 56 años, corpulento, con traje gris y el pelo entrecano peinado hacia atrás, que caminaba entre las mesas con la seguridad de quien conoce exactamente a dónde va. No lo había visto en toda la noche. No lo reconocí. Consuelo sonrió antes de que él dijera nada, con esa clase de sonrisa que no necesita presentación porque ya tiene historia detrás. Bailaron, no de manera que llamara la atención del salón, pero con una naturalidad que no pertenece a dos personas que apenas se conocen. Había algo en la forma en que ella apoyó la mano en su hombro, algo en cómo él inclinó levemente la cabeza hacia ella al hablarle. No sé cuánto tiempo los estuve mirando. El salón seguía lleno de conversaciones, de risas, de niños corriendo entre las mesas. Todo seguía igual. Y yo ahí quieto, sintiendo algo que todavía no sabía cómo llamar, pero que pesaba ya demasiado para ignorarlo. Adrián se sentó a mi lado sin que yo lo viera llegar. Tenía la copa en la mano y la mirada fija en la pista de baile. No me miró, y en voz tan baja que tuve que inclinarme para escucharle, con los labios casi cerrados para que nadie alrededor pudiera leer lo que decía, me habló. Papá, ese hombre me llamó hijastro durante años. Yo nunca te lo dije. El vaso de vino seguía en mi mano. La música seguía sonando. Consuelo seguía bailando con él, y yo me quedé completamente inmóvil, con el mundo entero girando a mi alrededor exactamente igual que antes, mientras dentro de mí, algo que había tardado 29 años en construirse, se partía en silencio, sin hacer ningún ruido, como se rompen las cosas que nadie ve venir. La noche de la boda no dormí. Me quedé sentado en el sillón del hotel hasta pasadas las 4 de la madrugada, con la chaqueta doblada sobre el respaldo y el nudo de la corbata suelto, mirando la pared sin ver nada en particular. Consuelo llegó a la habitación poco después de la 1,
con los zapatos en la mano y ese gesto liviano que yo tenía completamente normalizado después de tantos años. Me dijo que estaba cansada, que había sido un día precioso, que Adrián se le veía muy feliz. Asentí. Dije que sí, que había sido bonito, y ella se durmió en 10 minutos mientras yo seguía ahí, con las 4 palabras de mi hijo instaladas en algún lugar entre el pecho y la garganta, como algo que no sube ni baja del todo. No soy hombre de reacciones impulsivas. Llevo más de 3 décadas gestionando averías en planta, y lo primero que aprendes en ese trabajo es que tocar algo antes de entender qué falló exactamente, casi siempre, convierte un problema manejable en uno irreversible. Así que eso hice aquella noche. Me quedé quieto. Ordené lo poco que sabía. Separé los hechos confirmados de las suposiciones y esperé a que amaneciera. Entré a trabajar en la planta de componentes metálicos de Zaragoza el 5 de marzo de 1988 con 16 años y un título de formación profesional que mi madre había enmarcado como si fuera un diploma universitario. Mi padre me acompañó ese primer día en el autobús de las 6:30. No dijo mucho durante el trayecto. Cuando bajamos en la parada y yo me quedé mirando aquella fachada de ladrillo con las ventanas altas, él me puso una mano en el hombro y dijo: «Ahí dentro nadie te va a regalar nada. Y eso es lo mejor que te puede pasar». Luego se fue a coger el siguiente autobús hacia su propio turno y yo me quedé solo en la acera con el bocadillo dentro de la bolsa, escuchando el ruido sordo de las prensas que ya se colaba desde fuera. Aquella España de finales de los 80 era un país que cambiaba de ropa a marchas forzadas. Los Juegos Olímpicos del 92 estaban ya en todas las conversaciones. Los primeros bares del barrio empezaban a poner televisión por cable y en la planta llegó el primer ordenador de gestión en el 91. Un aparato enorme con pantalla verde que tardaba 4 minutos en arrancar. Me tocó aprenderlo a mí porque el encargado de turno tenía 58 años y declaró sin el menor reparo que él no iba a tocar aquello. Me llevé el manual a casa y lo leí 3 semanas seguidas después de cenar, con el telediario de fondo, porque entendí que quien supiera manejar esa máquina llevaría ventaja. Era la única clase de ventaja que yo podía permitirme. Estudié por las noches durante 7 años. Formación profesional primero, luego módulos de técnico superior, después un curso de especialización en gestión de producción industrial que pagué de mi bolsillo en cuotas durante 2 años. Mientras la mayoría de mis compañeros de generación salían los viernes, yo tenía los apuntes abiertos sobre la mesa de la cocina. No lo menciono como mérito, sino como retrato. Ese es el perfil del hombre que soy, el que hace las cosas despacio, con método, sin buscar atajos que luego cuestan más de lo que ahorran. Ascendí a supervisor de turno en 2002, a supervisor de planta en 2009. Cada ascenso llegó después de años de guardias nocturnas, de teléfonos encendidos a las 3 de la madrugada cuando había una parada de línea, de fines de semana resolviendo lo que otros habían dejado sin solucionar. Nadie me los regalaron, y cada vez que llegaba a casa tarde y encontraba la cena guardada en la nevera y la casa en silencio, me repetía lo mismo, que todo aquello era por ellos, por Adrián, que dormía con la puerta entreabierta, por Consuelo, que al día siguiente madrugaba. Lo que no me dije en aquellos años y que en ese sillón de hotel empezaba a rondarme sin que pudiera evitarlo, es que proveía con dedicación absoluta, pero que estaba presente a medias. No es una acusación que me hago a mí mismo para suavizar lo que otros hicieron. Es un hecho que reconozco porque me lo exige la honestidad. Había cenas en que llegaba tan agotado que apenas cruzaba 3 frases. Había fines de semana enteros en que el teléfono de trabajo sonaba más veces que cualquier conversación real. Adrián aprendió desde pequeño que a su padre no se le interrumpía cuando tenía el ceño fruncido pensando en algo de la planta. Eso no justifica nada de lo que vendría después, pero explica algunas cosas, y hay diferencia entre justificar y explicar. Cuando Consuelo y yo empezamos a salir en el verano del 92, ella trabajaba en una gestoría administrativa del centro de Zaragoza. Era ordenada, práctica,
de esas personas que recuerdan fechas sin necesitar recordatorios y que tienen siempre muy claro dónde está cada cosa. Me pareció que éramos parecidos en lo esencial, dos personas que valoraban la estabilidad por encima de la emoción fácil. Nos casamos el 11 de septiembre de 1994. Adrián nació en marzo del 96. La hipoteca la firmamos ese mismo año. Y recuerdo que escuché cada cláusula con la misma atención con que leía los manuales técnicos, porque ese piso lo íbamos a pagar durante 20 años y no iba a poner mi firma en algo que no comprendiera completamente. Consuelo me apretó el brazo por debajo de la mesa cuando terminé de firmar. Ese gesto pequeño lo guardé sin saber que lo estaba guardando. Unos 6 años atrás, Consuelo comenzó a hacer escapadas de fin de semana con amigas. Al principio una vez cada pocos meses, luego con más frecuencia. Valencia, Bilbao, Lisboa, siempre con nombres de acompañantes que yo nunca había conocido en persona, pero que no me generaban ninguna duda, porque 20 y tantos años de matrimonio, sin un motivo serio de desconfianza, construyen una ceguera que desde dentro no parece ceguera. Parece seguridad, y la seguridad cuando está mal colocada es exactamente igual de ciega. Recordé también algo que en su momento archivé sin procesarlo. Unos 4 años atrás, Consuelo llegó un domingo por la noche de uno de esos viajes y dejó el bolso sobre la silla de la entrada de una manera que no sabría describir con precisión, pero que registré sin querer. Quizás la velocidad con que lo soltó o el ángulo del gesto. Fui a darle un beso y ella se giró ligeramente, de modo que cayó en la mejilla en lugar de donde iba. Dijo que estaba agotada. Le pregunté si todo había ido bien. Me dijo que genial, que habían comido muy bien. Y eso fue todo. En ese sillón de hotel, con Consuelo durmiendo a 2 metros de mí, esa imagen volvió con una nitidez que me sorprendió. La memoria conserva cosas que el consciente decidió no atender. Las guarda sin polvo, intactas, esperando el momento en que por fin tengan un marco donde encajar. Todavía no sabía todo, ni siquiera sabía la mayor parte, pero ya tenía suficiente para entender que lo que Adrián me había susurrado en la boda no era el comienzo de algo nuevo. Era la superficie visible de algo que llevaba años creciendo a mi alrededor, en silencio, con mi propio permiso involuntario. Y lo que descubriría en los días siguientes sería considerablemente más extenso de lo que aquella madrugada era capaz de imaginar. El día siguiente a la boda amaneció con ese silencio particular que tienen los domingos de junio cuando el calor ya está instalado antes de las 8. Adrián y Tamara se habían quedado a dormir en la finca junto con algunos invitados de fuera. Consuelo bajó al desayuno antes que yo. Saludó a varios familiares con besos y esa energía suya de mañana que siempre me había resultado incomprensible y se sentó a tomar café como si la noche anterior hubiera sido simplemente una noche de boda, sin más capas por debajo. Yo esperé. Adrián apareció pasadas las 9. Tamara no bajó con él. Me miró desde la entrada del comedor con una expresión que no era la de un hombre recién casado al día siguiente de su boda. Era la de alguien que lleva algo encima que pesa más que la alegría. Me hizo un gesto apenas perceptible con la cabeza, señalando hacia afuera. Me levanté sin decir nada. Dejé la servilleta sobre la mesa y lo seguí hasta la terraza lateral de la finca, donde no había nadie a esa hora y donde los aspersores del jardín funcionaban con ese sonido continuo y neutro que borra las conversaciones. Nos quedamos los dos de pie, con los vasos de café en la mano, mirando el jardín. Adrián tardó en hablar. No era cobardía, era el peso de quien sabe que en cuanto diga lo que tiene que decir, algo cambiará de forma irreversible. Conozco ese silencio. Yo lo había tenido encima durante toda la noche anterior. «Papá», dijo al fin, «necesito que sepas lo que pasó, todo». Y me lo contó. Gregorio Fuentes Belmonte apareció en nuestra casa por primera vez cuando Adrián tenía 14 años. Era un martes por la noche, en invierno. Yo estaba de turno nocturno en la planta, como lo estaba 3 o 4 noches a la semana durante aquellos años. Adrián salió de su habitación a buscar agua y encontró a ese hombre sentado en el sofá del salón con una copa en la mano,
como quien lleva tiempo cómodo en un sitio. Consuelo lo presentó de inmediato, con una naturalidad que a Adrián le pareció ensayada. «Es un amigo de la familia», dijo, «un conocido de toda la vida. Ya te lo había mencionado». Adrián me juró en esa terraza que no lo recordaba, que su madre nunca le había mencionado a ese hombre antes de aquella noche. Lo que siguió no fue un episodio aislado. Gregorio volvió, no todas las semanas, no con una regularidad que generara sospecha inmediata, pero volvió, siempre en horarios nocturnos, siempre cuando yo trabajaba. Consuelo le decía a Adrián que era mejor no comentarlo conmigo, porque yo llegaba agotado y no tenía sentido cargarme con visitas que además eran breves y sin importancia. «Tu padre no necesita saber cada detalle de todo», le dijo en una ocasión. Adrián tenía 14 años. Tenía una madre que le pedía silencio con esa lógica doméstica que los hijos absorben sin cuestionarla porque confían en que los adultos tienen razones que ellos todavía no alcanzan a ver. Gregorio no era amable con él. Ese detalle Adrián lo mencionó con una sequedad que me llegó de una manera distinta a todo lo demás. No lo maltrataba. Simplemente lo trataba con esa frialdad educada que reservan las personas cuando consideran que algo o alguien es un inconveniente tolerable. En varias ocasiones, cuando Adrián entraba al salón y los encontraba hablando, Gregorio interrumpía la conversación y esperaba en silencio hasta que el chico volvía a su habitación. Una tarde, Adrián escuchó sin querer desde el pasillo cómo ese hombre le decía a Consuelo en voz baja: «El chico siempre está», no como una pregunta, como una queja. La palabra hijastro apareció por primera vez cuando Adrián tenía 16 años. Fue en una ocasión en que Consuelo no estaba en casa y Gregorio llegó sin saber que el chico estaba dentro. Adrián abrió la puerta porque creyó que era su madre. Se encontró a ese hombre al otro lado. Gregorio lo miró, luego miró hacia el interior del piso y dijo con una incomodidad que no intentó disimular: «Ah, el hijastro», sin más contexto, sin explicación. Como quien usa una palabra que lleva tiempo usando en privado y que en ese instante se le escapó al exterior. Adrián se quedó paralizado en el umbral sin responder. Gregorio entró, se sentó y esperó a Consuelo como si no hubiera dicho nada. Mi hijo tenía 16 años y se tragó eso solo. Mientras Adrián me hablaba, yo mantenía la mirada en los aspersores del jardín. Era un mecanismo que reconocía en mí mismo. Cuando proceso algo muy grande, fijo los ojos en algo pequeño y repetitivo. El movimiento del agua, el giro del aspersor, algo que no exige nada y que simplemente sigue funcionando mientras el interior ordena lo que acaba de recibir. «¿Por qué no me lo dijiste?», fue lo único que pregunté. No con reproche, con una necesidad genuina de entender. Adrián tardó en responder. Luego dijo algo que me quedé pensando durante días. «¿Por qué tú llegabas tan cansado, papá? Siempre tan cansado». Y yo no sabía cómo empezar esa conversación. Y cuanto más tiempo pasaba, más difícil se hacía empezarla. 13 años. 13 años de silencio que se fue sedimentando en capas, cada una más difícil de levantar que la anterior. No lo absuelvo ni lo condeno en este momento de la historia, porque en esa terraza tampoco lo hice. Lo escuché. Lo dejé hablar, y tuve muy presente que ese chico había cargado con algo que no era suyo desde los 14 años, sin las herramientas para gestionarlo y sin un padre suficientemente disponible como para que la conversación le pareciera posible. Eso también me lo quedé, sin decírselo, porque había cosas que todavía no era el momento de decir. Adrián terminó con algo que no estaba en el guión de lo que yo esperaba escuchar. Se giró hacia mí por primera vez en toda la conversación, me miró directamente y dijo con una voz más baja que el resto: «Papá, creo que hay más cosas que yo tampoco sé». Hizo una pausa breve. Una vez, revisando unos papeles que mamá me pidió guardar en mi armario cuando tenía 18 años, vi algo que no entendí entonces. Una libreta pequeña con números y un nombre. Lo cerré y no volví a abrirlo. Creo que todavía está en una caja en el trastero del piso que tuve antes. Entonces sí lo miré. ¿Qué nombre ponía? «Fuentes», dijo.
Solo el apellido y una cantidad, no recuerdo cuánto exactamente, pero era mucho, más de lo que yo manejaba en aquella época. Tomé un sorbo de café que ya estaba frío. El aspersor siguió girando. Desde dentro del comedor llegaban voces de familiares que empezaban a despedirse, risas de la boda que todavía resonaban en el ambiente, sin saber que fuera de esa ventana el mundo tenía ya una forma completamente diferente. Le dije a Adrián que se fuera con Tamara, que disfrutara de lo que quedaba de ese día, que yo estaba bien, no estaba bien, pero era lo que debía decir en ese momento, y ambos lo sabíamos. Entré de nuevo al comedor, saludé a los últimos invitados, le di un beso en la mejilla a Consuelo, que me sonrió con esa expresión tranquila que yo había leído como estabilidad durante 29 años y que ahora era otra cosa completamente, y recogí mi chaqueta del respaldo de la silla. Durante el trayecto de vuelta a casa, con Consuelo en el asiento del copiloto hablando de lo bien que había salido todo y de lo guapa que estaba Tamara con el vestido, yo iba calculando, no con rabia, con método, con esa frialdad técnica que se desarrolla cuando pasas décadas identificando fallos en sistemas que aparentemente funcionaban, porque lo que Adrián me había dicho de esa libreta con números no era un detalle menor, era una pista con dirección, y yo sabía perfectamente cómo seguirla. Volví al trabajo el lunes siguiente como si nada hubiera cambiado. Entré a la planta a las 7 menos cuarto, saludé al personal de turno, revisé el parte de incidencias del fin de semana y presidí la reunión de las 8 con el mismo tono de siempre. Nadie notó nada. Llevo demasiados años aprendiendo a separar lo que ocurre dentro de lo que muestro fuera, como para que una crisis personal, por grande que sea, se filtre al entorno profesional. Esa capacidad, que durante décadas consideré simplemente disciplina, iba a convertirse en las semanas siguientes en la herramienta más importante que tenía. Porque había tomado una decisión en el trayecto de vuelta desde la finca, una decisión clara, fría y sin margen de revisión. No iba a mover nada hasta saber exactamente qué había que mover y en qué dirección. En la planta, cuando aparece un fallo que no tiene explicación inmediata, la peor respuesta posible es intervenir sobre el síntoma sin haber localizado el origen. He visto a operarios apagar alarmas sin resolver la causa. He visto cómo eso termina. Un proceso con fallo oculto necesita diagnóstico completo antes de cualquier intervención. Lo que yo tenía delante era exactamente ese tipo de situación, con décadas de capas encima. La primera semana me dediqué a observar sin alterar ninguna variable del entorno. Consuelo seguía con su rutina habitual. Se levantaba antes que yo, desayunaba frente al móvil, salía a su trabajo en la gestoría 3 días a la semana y los otros 2 trabajaba desde casa en la mesa del estudio. Por las tardes quedaba a veces con amigas, otras veces compraba, otras simplemente estaba en casa, todo exactamente igual que antes. Eso me confirmó algo relevante. No sospechaba que yo supiera nada. Estaba operando con la misma tranquilidad de siempre, lo cual significaba que tenía margen para moverme con calma. El miércoles de esa semana llamé a Adrián. Le pedí que localizara la caja del trastero que me había mencionado en la terraza, sin urgencia aparente, como si fuera un asunto doméstico menor. Le dije que necesitaba recuperar unos documentos antiguos del piso que había tenido antes del actual. Adrián entendió sin necesidad de más explicaciones. 2 días después, me dejó la caja en el maletero del coche mientras Consuelo estaba en el trabajo, sin que mediara ninguna conversación adicional entre nosotros. Eso también me dijo algo sobre mi hijo, que cuando quería actuar con discreción, sabía hacerlo. Ese pensamiento me produjo una sensación incómoda que guardé para otro momento. La libreta estaba en el fondo de la caja, debajo de carpetas con apuntes universitarios de Adrián y algunas fotografías antiguas. Era pequeña, de tapa verde oscura, con el elástico de cierre tan estirado que apenas aguantaba. La abrí en el coche, aparcado frente a la planta, antes de entrar al turno de tarde. La letra era de Consuelo. La reconocí de inmediato, esa caligrafía inclinada y ordenada que siempre había asociado a su manera de ser. Había columnas de fechas y cifras,
Las fechas más antiguas que encontré correspondían a hace 8 años. Las cantidades oscilaban entre 300 y 800 euros por apunte. No había concepto escrito junto a ninguna cifra, solo el apellido Fuentes en la primera página, subrayado una vez, y debajo una anotación que decía simplemente «Cuenta conjunta, pendiente de formalizar». Me quedé mirando esas palabras durante un tiempo que no supe medir. El ruido de la planta llegaba amortiguado desde fuera. Un camión de suministros maniobró en el patio trasero, y su señal de marcha atrás sonó 3 veces seguidas, mecánica e indiferente, mientras yo sostenía entre las manos el registro escrito de algo que llevaba años construyéndose a mi lado. Guardé la libreta. Entré a trabajar. Esa noche, después de cenar, mientras Consuelo veía algo en la televisión del salón, me instalé en el estudio con la excusa de revisar unos informes de producción. Saqué los estados de cuenta bancarios de los últimos 8 años que guardaba en una carpeta archivadora ordenada por año, porque así soy, porque tirar documentos financieros antes de tiempo nunca me ha parecido prudente. Empecé por el más antiguo y fui avanzando con un bolígrafo y un cuaderno en blanco, anotando cada movimiento que no recordaba haber autorizado o que no correspondía a ningún gasto doméstico que pudiera identificar. Tardé 3 noches en completar el análisis. Lo hice en fragmentos, siempre con la puerta del estudio entornada para escuchar si Consuelo se acercaba, guardando el cuaderno en el cajón inferior bajo unos catálogos técnicos cada vez que oía pasos en el pasillo. Al final de la tercera noche, tenía una lista de transferencias y retiradas en efectivo que sumaban en cifras redondas, y sin contar lo que todavía no había podido verificar, algo cercano a 90.000 euros distribuidos a lo largo de 7 años. Cantidades pequeñas la mayoría, nunca superiores a 1.000 euros en una sola operación, con una dispersión temporal que claramente buscaba no generar un patrón evidente. Quien había diseñado eso sabía lo que hacía, y yo sabía que Consuelo sola no tenía ese tipo de conocimiento financiero. Ahí fue cuando entendí que necesitaba a alguien de fuera. No podía seguir solo con esto. Bernardo Iglesias Montoya llevaba 27 años trabajando conmigo en la planta. Era jefe de mantenimiento, 10 años mayor que yo, con esa clase de presencia tranquila que generan las personas que han visto mucho y ya no se alarman fácilmente. Nos habíamos tomado cafés innumerables en la máquina del pasillo de administración, habíamos resuelto juntos averías a las 3 de la madrugada y habíamos compartido algunas cenas de empresa donde la conversación se volvía más sincera de lo habitual. Cuando Bernardo se separó de su mujer hacía 11 años, después de descubrir una situación que él nunca detalló del todo, pero que lo dejó sin habla durante semanas, yo fui el único del trabajo que no le hice preguntas. Me limité a seguir tomando café con él como siempre. Eso fue suficiente para que entre nosotros se estableciera una deuda sin nombre que ninguno había cobrado todavía. Lo llamé un jueves por la mañana antes de que entrara a su turno y le pedí que nos viéramos fuera de la planta. Esa misma tarde, en un bar cerca del mercado central donde no solíamos ir, le conté lo necesario. No todo. Lo suficiente para que entendiera la gravedad y para pedirle el nombre de un abogado de confianza, alguien que manejara divorcios con componente patrimonial y que fuera discreto por encima de cualquier otra cualidad. Bernardo me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, estuvo en silencio un momento, con las manos alrededor de la taza. Luego me dijo que conocía a alguien, que lo había utilizado él mismo durante su propia separación, que era un hombre meticuloso, poco dado a las palabras innecesarias, y que en ese tipo de casos la meticulosidad valía más que cualquier otra virtud. Se llama Ramón Delgado Serrano, me dijo. Llámale de mi parte, cuéntale solo lo que necesites saber para empezar. Y Leandro, añadió antes de levantarse, guarda todo lo que tengas, cada papel, cada número, guárdalo fuera de casa. Esa misma noche, saqué la libreta de tapa verde y el cuaderno con mis anotaciones. Los metí en un sobre grande y los dejé en la taquilla de la planta que solo abría yo. El sobre quedó encajado detrás de un manual de procedimientos que nadie consultaba desde hacía años.
Mientras cerraba la taquilla con llave, pensé que lo que más me pesaba en ese momento no era la traición en sí, era que todavía quedaba mucho más por descubrir y que cada nueva capa que levantara iba a costar algo que ningún número en ningún estado de cuenta podría cuantificar. Lo que encontraría en los días siguientes, con Ramón Delgado al lado, superaría con creces lo que en ese pasillo de la planta era todavía capaz de imaginar. Ramón Delgado Serrano tenía su despacho en un edificio de la calle Alfonso de Zaragoza, en un segundo piso al que se accedía por una escalera de mármol gastado que olía a papel antiguo y a madera barnizada. Era un hombre de 59 años, delgado, con gafas de montura fina, y ese tipo de calma que no se aprende, sino que se desarrolla después de pasar décadas leyendo los peores capítulos de las vidas ajenas. Cuando entré a su despacho una mañana de martes, 10 días después de la boda, me recibió sin efusividad ni frialdad excesiva. Me indicó la silla frente a su mesa, abrió un cuaderno en blanco y dijo simplemente: «Cuénteme desde el principio». Tardé 40 minutos en contarle lo esencial. Escuchó sin interrumpir, tomando notas con una letra pequeña y vertical que apenas levantaba del papel. Cuando terminé, revisó sus anotaciones durante un momento y luego me dijo lo primero que dijo en toda la reunión, más allá de su saludo inicial. «Lo que usted describe tiene nombre jurídico. Se llama Administración Desleal de Bienes Gananciales. Si las cantidades y la cuenta conjunta son verificables, hay base sólida para un proceso». Hizo una pausa. «Pero necesito documentación, todo lo que tenga, y necesito que entienda que a partir de este momento no mueve usted nada sin consultarme antes». Le entregué el sobre con la libreta de tapa verde y el cuaderno con mis anotaciones. Lo revisó durante varios minutos en silencio, pasando las páginas con cuidado, deteniéndose en algunas cifras. Al final, lo cerró, lo colocó sobre la mesa y me miró por encima de las gafas. «Esto es un comienzo. Necesito acceso a los estados de cuenta completos y necesito que un perito financiero de mi equipo los revise. Lo que usted ha calculado a mano es aproximado. Cuando tengamos los números exactos, la figura será diferente». Hizo una pausa breve antes de añadir: «Casi siempre es mayor de lo que el cliente estima al principio». Tenía razón. 3 semanas después, el perito de Ramón completó el análisis. Me citó en el despacho un jueves por la tarde. Ramón estaba sentado en su lugar habitual. Frente a mí había un informe encuadernado de 14 páginas. Me lo entregó sin preámbulos. Lo abrí. En la segunda página, debajo de un encabezado que decía «Resumen ejecutivo de movimientos irregulares verificados», había una cifra escrita con toda la claridad del mundo: 143.620 euros. Distribuidos a lo largo de 6 años y 4 meses, en 187 operaciones distintas, mediante una combinación de transferencias fraccionadas, retiradas en efectivo y domiciliaciones en una cuenta corriente que Consuelo había abierto en solitario y que posteriormente había vinculado operativamente a una segunda cuenta de la que Gregorio Fuentes Belmonte era titular compartido. 6 años, 187 operaciones, 143.620 euros. Leí esa cifra 2 veces. Luego cerré el informe con cuidado, lo deposité sobre la mesa de Ramón y me quedé mirando el borde de la carpeta durante varios segundos. Había un flexo encendido en el extremo de la mesa que proyectaba un círculo de luz amarilla sobre el informe. Me fijé en ese círculo de luz sin ninguna razón particular. Es lo que hace la mente cuando recibe algo demasiado grande para procesar de una sola vez. Se aferra a un detalle insignificante para ganar unos segundos. Ramón esperó en silencio. Esa cualidad suya de no llenar el silencio ajeno con palabras innecesarias era exactamente lo que yo necesitaba en ese momento. Cuando volví a hablar, lo que dije no fue sobre el dinero. Le pregunté si esa cuenta conjunta podía rastrearse hasta su apertura, cuándo exactamente se había abierto y qué documentación habían presentado. Ramón indicó al perito, que seguía sentado a un lado con su propio cuaderno, que respondiera. El hombre consultó sus notas
y dijo que la cuenta había sido aperturada hace 6 años y 3 meses, en una entidad bancaria con sucursal en el centro de Zaragoza, con los titulares presentes en el momento de la firma. 6 años y 3 meses atrás. Hice el cálculo de inmediato. Adrián tenía entonces 21 años. Yo acababa de ser confirmado en el cargo de supervisor de planta tras la evaluación anual. Ese mismo mes habíamos ido los 3 de vacaciones a la costa. Recordé esas vacaciones con una precisión repentina e indeseada. El apartamento alquilado cerca de Tarragona, las noches cenando fuera, Consuelo eligiendo el restaurante cada vez, yo pagando sin pensar nada al respecto, porque así era siempre, porque ese era el reparto natural de las cosas. Mientras yo cargaba maletas y buscaba aparcamiento y pedía la cuenta, ella ya había firmado hacía semanas los papeles de una cuenta que yo no conocía. Ramón me explicó que con ese informe pericial, los extractos bancarios completos y la libreta manuscrita como prueba de conocimiento previo y voluntad continuada, el caso era sólido, suficiente para sustentar la demanda de divorcio con causa, con solicitud de nulidad de los actos de disposición patrimonial realizados sin consentimiento y con reclamación de restitución de los bienes distraídos. Me habló de plazos, de procedimientos, de la necesidad de no alterar la situación doméstica hasta que los documentos estuvieran completamente preparados. Lo escuché con atención, tomé mis propias notas, y antes de levantarme le pedí algo adicional. Necesitaba saber si había rastro de Gregorio Fuentes Belmonte en algún evento familiar documentado. Fotografías, listas de asistentes, cualquier registro que lo situara en momentos que yo había considerado exclusivamente nuestros. Tardaron 4 días más en confirmar lo que Adrián me había insinuado sin detallarlo del todo. Gregorio había estado en la graduación universitaria de Adrián. Yo también estaba allí ese día, con la cámara de fotos que compré específicamente para la ocasión, uno de esos aparatos digitales compactos que ya empezaban a desplazar a los de carrete a principios de los 2010. Recordé ese día con nitidez renovada. El salón de actos, el calor de julio, Adrián de toga y birrete recibiendo su título, mientras yo intentaba enfocar desde la fila de atrás. Consuelo había estado moviéndose entre los grupos durante el cóctel posterior, saludando a gente, presentando a alguien de pasada mientras yo estaba agachado ajustando la cámara. Un hombre de traje oscuro al que ella presentó como un compañero del trabajo de mi prima, que también tiene hoy un sobrino graduado. Yo alcé la vista, estreché la mano, devolví la atención a la cámara, porque Adrián se estaba acercando con 2 compañeros para una foto. Ese hombre era Gregorio. Yo le había estrechado la mano sin saberlo. También estuvo en la inauguración del primer piso de Adrián, el apartamento que compramos con el dinero que llevábamos años reservando, que yo había negociado personalmente con el banco y cuya entrada había salido íntegramente de mis ahorros. Gregorio apareció esa tarde como un amigo del gimnasio, según la presentación que hizo Adrián, siguiendo el guión que su madre le había enseñado a repetir durante años. Estuvo en ese piso, bebió en las copas que yo había comprado, puso los pies en el suelo que yo había financiado. Cada uno de esos momentos que yo había atesorado como hitos familiares tenía, en realidad, una capa que yo nunca vi. Salí del despacho de Ramón esa tarde, con el informe bajo el brazo, y caminé durante 20 minutos sin dirección concreta por las calles del centro. No como forma de procesar las emociones, sino porque necesitaba que el cuerpo hiciera algo, mientras la cabeza terminaba de colocar cada pieza en su sitio. Había una cafetería en una esquina con las sillas aún en la acera, y me senté. Pedí un café que no bebí, y estuve mirando el tráfico durante un rato largo. No lloraba. No sentía la rabia aguda que quizás cualquiera esperaría. Sentía algo más parecido a la lucidez absoluta que aparece cuando el diagnóstico es definitivo y ya no hay nada que esperar ni que temer. El problema estaba identificado hasta el último componente. Ahora solo quedaba diseñar la intervención, y eso, a diferencia de todo lo demás, era terreno en el que yo me movía con una precisión que había tardado 30 años en desarrollar. Hay una diferencia entre saber que has fallado en algo y sentirlo de verdad en el cuerpo.
Yo llevaba días manejando cifras, documentos, estrategias, la mecánica fría de un proceso legal que avanzaba con precisión. Pero una noche de mediados de junio, mientras Consuelo dormía y la casa estaba en ese silencio espeso que solo tienen las noches de verano con las ventanas cerradas, me senté en el borde de la cama del cuarto de invitados donde había empezado a dormir con la excusa de que me levantaba temprano y no quería molestarla. Y por primera vez desde la boda dejé de pensar en ella y empecé a pensar en mí, no en lo que me habían hecho, en lo que yo había construido o dejado de construir durante 29 años. Adrián había dicho algo en la terraza de la finca que yo había archivado para más adelante, porque en ese momento no tenía espacio para procesarlo. Lo recuperé esa noche con una claridad incómoda. Porque tú llegabas tan cansado, papá, siempre tan cansado. No era una acusación, era una descripción, y la diferencia entre las dos cosas, que en otro momento habría utilizado como escudo, esa noche no me sirvió de nada. Me levanté y fui a la cocina. Puse agua a calentar sin encender la luz del techo, solo con la pequeña lámpara del extractor que dejaba la habitación en una penumbra anaranjada. Me quedé de pie junto a la ventana, mirando el patio interior del edificio, que a esa hora era un rectángulo negro con una sola ventana iluminada en el cuarto piso de enfrente. Alguien también estaba despierto. Pensé que quizás esa persona también tenía algo que ordenar antes de poder dormir. Empecé a repasar años con la misma metodología que había aplicado a los estados de cuenta, pero en lugar de columnas de cifras, lo que fui encontrando fueron ausencias. La tarde en que Adrián tenía un acto en el colegio y yo llegué cuando ya estaban recogiendo las sillas. La Navidad en que trabajé hasta el 22 de diciembre y el 23 lo pasé recuperando horas de sueño en el sofá mientras la casa se preparaba sin mí. El fin de semana que Adrián cumplió 16 años y yo estaba resolviendo una parada de línea que nadie más podía gestionar, o eso creía entonces, o eso me dije entonces, que no es exactamente lo mismo. No estoy construyendo una defensa del silencio de mi hijo. Eso quedó claro desde la terraza de la finca y no ha cambiado. Pero hay una pregunta que esa noche no pude evitar. Si yo hubiera sido el tipo de padre al que un hijo de 14 años puede acercarse con algo difícil, ¿habría esperado 13 años para decírmelo? No tengo respuesta. Tengo la pregunta, que es distinto, y que pesa de una manera que las respuestas nunca pesan de la misma forma. El agua hirvió. Hice una infusión que tampoco bebí del todo y me quedé sentado en la silla de la cocina con las manos alrededor del vaso hasta que se enfrió. Hubo un momento, hacia las 2 de la madrugada, en que escuché pasos en el pasillo. Consuelo apareció en la puerta de la cocina con el pelo suelto y los ojos entornados, con esa expresión desorientada de quien no termina de despertar. Me preguntó qué hacía levantado. Le dije que no podía dormir, que tenía un tema de la planta en la cabeza. Asintió sin preguntar más. Fue a beber agua del grifo, como hacía siempre de noche, directamente inclinándose sobre el fregadero con esa costumbre suya que durante años me pareció un rasgo doméstico sin importancia. Luego se giró, me miró un momento con los ojos todavía a medio abrir y dijo algo que no esperaba. «Leandro, estás muy serio últimamente, desde la boda». Hizo una pausa. «¿Estás bien?» Hay momentos en que una persona que te ha traicionado dice algo que suena por un instante exactamente como la persona que creíste que era, no porque haya dejado de ser lo que es, sino porque durante 29 años también fue eso otro, al mismo tiempo, en distintas proporciones según el día. Consuelo, en el umbral de la cocina a las 2 de la madrugada, preocupada de verdad o actuando la preocupación con una naturalidad que ya era indistinguible, me produjo una sensación que no era ternura ni rabia, sino algo más parecido al vértigo de quien mira hacia abajo desde una altura y no puede evitar ver las dos cosas a la vez, lo que hay arriba y lo que hay abajo. Le dije que estaba bien, que era cansancio acumulado, que me iba a acostar. Ella volvió al dormitorio. Yo me quedé otros 20 minutos en la cocina. No la absuelvo. Que quede absolutamente claro.
Lo que hizo Consuelo no tiene atenuante posible en ninguna de sus dimensiones. Ni la traición mantenida durante años, ni el dinero desviado con método y premeditación, ni haber usado a nuestro hijo como cómplice involuntario desde los 14 años. Nada de eso se desdibuja por el hecho de que en algún momento de esa noche la mirara y recordara a la mujer de 23 años que se rió de algo que dije en una verbena de barrio. Las dos cosas coexisten, y digo esto porque sería deshonesto presentar a Consuelo como una figura plana construida exclusivamente de maldad. Eso haría la historia más fácil de contar, pero menos verdadera. Lo que sí creo, y lo pensé esa noche con más claridad que nunca, es que los matrimonios no se deterioran de golpe. Se van vaciando en pequeñas cantidades, tan graduales, que quien está dentro no percibe el nivel bajando. Yo puse mucho dinero, mucho trabajo y mucho esfuerzo en ese matrimonio. Pero hay formas de presencia que no se miden en horas laboradas ni en hipotecas pagadas. Formas que yo descuidé no por maldad, sino por una concepción del amor que aprendí de mi padre, y que en aquella España de los 80 y 90 era la concepción dominante, que proveer era querer, que el sacrificio económico era la expresión más legítima del compromiso. Nadie me dijo que eso no era suficiente, o quizás alguien lo intentó decirme, y yo no tenía el oído afinado para escucharlo. Esa noche no me consolé con eso, no lo usé para aligerar nada. Lo miré de frente, lo reconocí como parte del retrato completo y lo guardé donde corresponde, en la columna de lo que no puedo cambiar pero que sí puedo entender. Porque hay una diferencia enorme entre entender el origen de algo y aceptar lo que ese algo produjo. Yo podía reconocer mis ausencias sin que eso modificara en un solo euro ni en un solo año lo que Consuelo y Gregorio habían construido a mis espaldas. Podía aceptar que fui un padre con límites sin que eso convirtiera en razonable que mi hijo guardara ese secreto durante 13 años. Las dos lecturas eran simultáneamente ciertas, y vivir con esa simultaneidad, sin colapsar ninguna de las dos en favor de la otra, era probablemente lo más difícil de todo lo que estaba atravesando. Volví al cuarto de invitados cerca de las 3. Me tumbé encima de la cama sin deshacer, con la ropa puesta, mirando el techo en la oscuridad. Por primera vez desde la noche de la boda, sentí algo que no era estrategia, ni análisis, ni planificación. Era simplemente el peso de 54 años de una vida que había creído conocer por completo y que resultó tener habitaciones enteras que nunca me enseñaron. No lloré. Estuve cerca, pero no. Al día siguiente entré a la planta a las 7 menos cuarto, como siempre. Saludé al personal de turno y presidí la reunión de las 8 con el mismo tono de siempre. Y Ramón Delgado me llamó esa tarde para decirme que los documentos estaban casi listos, que quedaba una semana. Ramón Delgado me explicó en nuestra siguiente reunión que el proceso tenía 2 fases que debían ejecutarse en un orden preciso y sin solapamientos. La primera era la protección del patrimonio que todavía era recuperable. La segunda era la presentación formal de la demanda. Invertir ese orden, me dijo, sería el único error que no tendría corrección posible. Si ella tiene noticia de la demanda antes de que hayamos asegurado los activos, explicó con esa cadencia suya de hablar despacio y en línea recta, hay riesgo de que intente mover lo que queda, no mucho, porque las cuentas conjuntas quedarán bloqueadas desde el primer auto judicial. Pero hay márgenes, y los márgenes en estos procesos siempre cuestan. Entendí perfectamente. Era el mismo principio que aplicaba en la planta cuando había que realizar un cambio de configuración en una línea activa. Primero aíslas, luego intervenes, nunca al revés. Lo que siguió fue una semana de movimientos silenciosos y meticulosos que Consuelo no percibió en ningún momento. Ramón gestionó la separación de las autorizaciones bancarias que yo tenía suscritas desde hacía años en las cuentas domésticas conjuntas, operación que se realizó a través de los canales legales correspondientes sin necesidad de notificación previa al otro titular cuando existe causa justificada documentada. El perito de su equipo
había preparado ya la certificación formal del informe financiero con firma colegial, que tendría validez plena como prueba pericial en el procedimiento. Y la libreta de tapa verde, junto con los extractos originales y las anotaciones que yo había elaborado durante esas 3 noches en el estudio, quedaron depositados en un sobre precintado en el registro de documentos del despacho de Ramón, con fecha y sello de entrada. También revisé el testamento. Lo había redactado 11 años atrás, en circunstancias completamente distintas, cuando la vida tenía una forma que yo daba por permanente. Hablé con Ramón sobre las posibilidades dentro del marco legal. Hay límites en la legislación española respecto a lo que un padre puede o no puede disponer en relación con un hijo, y él me los explicó con precisión. Lo que sí era completamente legítimo era reorganizar la distribución del tercio de libre disposición, redirigir ciertas participaciones en activos concretos y dejar constancia formal y fechada de las razones. Todo dentro del derecho, todo documentado, todo irreversible una vez firmado ante notario. No lo hice con rabia, lo hice con la misma frialdad con que un ingeniero de procesos rediseña un circuito que ha fallado de forma sistemática. Las consecuencias para Adrián no eran un castigo emocional, eran la consecuencia proporcional y permanente de una decisión que él había tomado y renovado durante 13 años consecutivos. Si hay algo que décadas de trabajo en industria enseñan con absoluta claridad, es que los sistemas sin consecuencias reales para los fallos no aprenden, las personas tampoco. Bernardo me acompañó al notario un miércoles por la mañana, no porque fuera necesario que estuviera, sino porque me lo ofreció la noche anterior sin que yo se lo pidiera, con esa economía de gestos que tienen las personas que saben cuándo la presencia vale más que las palabras. Esperó en los sillones de la sala de espera con un periódico doblado sobre las rodillas que no creo que llegara a leer. Cuando salí y nos fuimos a tomar café a la cafetería de la esquina, no me preguntó nada sobre lo que había firmado. Me preguntó cómo estaba durmiendo, le dije que regular, me dijo que era normal y que mejoraba. Hablamos durante un rato de la planta, de un proveedor de rodamientos que llevaba 3 entregas con retrasos, de una jubilación anticipada que estaban considerando en el departamento de mantenimiento. Esa conversación absolutamente ordinaria sobre asuntos absolutamente ordinarios fue, de manera inexplicable, una de las cosas que más necesitaba en ese momento. Volver por un instante a la textura normal de los días. Recordar que el mundo seguía teniendo partes que funcionaban exactamente como debían. Durante toda esa semana, Consuelo siguió con su vida sin la menor alteración perceptible. Me enviaba mensajes durante el día sobre cosas domésticas. El miércoles por la tarde, mientras yo firmaba documentos en la notaría, ella me mandó una foto de un catálogo de revestimientos de cocina con un mensaje que decía: ¿qué te parece este para los azulejos del frente? Dicen que es muy fácil de limpiar. Le respondí que me parecía bien, porque en ese momento todavía era necesario que todo pareciera exactamente igual que siempre. Hubo un momento esa semana en que estuve cerca de cometer el único error que habría podido desbaratar todo. Fue un jueves por la noche. Consuelo estaba sentada en el sofá, revisando algo en el teléfono, con las piernas dobladas bajo el cuerpo en esa postura que tenía desde siempre, y sonrió ante algo que leyó en la pantalla con una sonrisa pequeña y rápida que intentó disimular inclinando ligeramente la cabeza. No lo habría notado en ninguna otra circunstancia, pero en esa semana, con todo lo que sabía y todo lo que llevaba encima, ese gesto pequeño me produjo algo que no había sentido hasta entonces, con esa intensidad. Una rabia repentina y física que subió desde el estómago hasta la garganta en cuestión de segundos. Me levanté, dije que iba a por agua. Entré a la cocina, abrí el grifo, puse las manos bajo el chorro frío y me quedé así con los brazos apoyados en el fregadero y la cabeza inclinada, respirando de forma deliberada y lenta, contando internamente, igual que hacía en la planta, cuando una situación de tensión exigía decisiones técnicas y el cuerpo quería reaccionar antes que el criterio. Estuve 2 minutos, quizás 3. El agua seguía corriendo. Volví al salón con el vaso.
Consuelo no había levantado la vista del teléfono. Nada había cambiado en la habitación. Nadie sabía lo que acababa de ocurrir en la cocina. Y yo me senté de nuevo en el sillón y retomé la lectura que tenía abierta, como si esos 3 minutos no hubieran existido. Pero existieron. Y los anoto ahora porque sería falso presentar ese periodo como una ejecución fría e impermeable, donde en ningún momento vacilé. Hubo momentos donde el control costó, donde la distancia entre lo que sabía y lo que veía delante se comprimía hasta hacerse insoportable. Lo superé, pero no fueron gratis. El viernes de esa semana, Ramón me llamó al teléfono del trabajo pasadas las 6 de la tarde. Tenía la voz de alguien que ha revisado todo 2 veces y está satisfecho con lo que ha encontrado. Me dijo que el expediente estaba completo, que la demanda estaba redactada, la documentación pericial incorporada, las pruebas correctamente catalogadas y que solo faltaba mi firma en la solicitud de presentación. Me preguntó cuándo podía pasarme por el despacho. Le dije que el lunes siguiente por la mañana. Colgué el teléfono. Me quedé un momento sentado en mi silla del despacho de la planta, con la vista en la ventana que daba al patio de carga, donde un carretillero terminaba el turno empujando un palet vacío hacia el almacén. El ruido sordo de las prensas llegaba desde la nave como siempre, constante y rítmico, el mismo sonido que había escuchado por primera vez con 16 años desde la acera de fuera y que llevaba más de 3 décadas formando parte del fondo de mi vida. El lunes firmaría. Y Consuelo, que en ese preciso instante muy probablemente estaba pensando en azulejos de cocina, o en el fin de semana siguiente, o en cualquier otra cosa de una vida que creía intacta, no tenía la menor idea de que el lunes por la mañana todo lo que había construido en paralelo durante 6 años empezaría a deshacerse con la misma metodología y la misma precisión con que ella lo había construido. Solo que esta vez, el que ejecutaba el proceso era yo. El lunes firmé los documentos en el despacho de Ramón a las 9:15 de la mañana. Fue un acto administrativo sin dramatismo, páginas numeradas, espacios señalados con una pestaña adhesiva, Ramón indicando con el dedo dónde correspondía la rúbrica. El bolígrafo que usé era uno corriente, de los que hay en cualquier cajón. No sé por qué lo recuerdo, pero lo recuerdo. Ramón me dijo que la presentación formal se realizaría esa misma tarde en el juzgado de primera instancia, que en cuanto el auto inicial fuera admitido, Consuelo recibiría notificación formal a través del procurador, que ese proceso tomaba entre 48 y 72 horas desde la presentación. Me preguntó si quería esperar a que llegara la notificación judicial para hablar con ella, o si prefería hacerlo antes de forma directa. Le dije que lo haría yo, esa misma tarde, que prefería que lo escuchara de mí antes de que un sobre oficial apareciera en el buzón de casa. Asintió. Me dijo que era una decisión razonable y que si ella intentaba contactar con él directamente, no estaba obligado a responderle hasta que el proceso estuviera formalmente iniciado. Le estreché la mano. Salí a la calle. Ese día no fui a la planta. Llamé a Bernardo y le dije que cogería el día personal que tenía pendiente desde febrero. Él me respondió solo con un «de acuerdo», sin añadir nada más, que era exactamente lo que necesitaba escuchar. Llegué a casa pasado el mediodía. Consuelo estaba trabajando en el estudio, con la puerta entornada y el ordenador encendido. Escuché el sonido del teclado mientras colgaba el abrigo en la entrada. Fui a la cocina, calenté algo sin hambre real, lo comí de pie frente a la encimera. Luego fui al dormitorio. Abrí el armario y saqué de debajo de una pila de jerseys doblados el sobre con las copias que Ramón me había preparado específicamente para ese momento. El resumen ejecutivo del informe pericial, los extractos con las operaciones marcadas y la portada de la demanda con el número de expediente ya asignado. Lo llevé al salón. Lo puse sobre la mesa de centro con cuidado, como se coloca algo frágil. Me senté en el sillón que estaba frente al sofá, con la espalda recta, y llamé a Consuelo. Tardó unos segundos en responder. Luego escuché la silla del estudio arrastrarse y sus pasos por el pasillo. Apareció en la puerta del salón con las gafas de leer subidas sobre la frente y el teléfono en la mano.
Me miró. Miró el sobre encima de la mesa. Volvió a mirarme. «Siéntate», le dije, sin dureza en la voz, sin afecto tampoco, una instrucción neutra. Se sentó en el sofá despacio, sin apartar los ojos del sobre, con esa clase de quietud que tienen las personas cuando algo en ellas ya ha empezado a registrar el peligro antes de que la mente consciente lo haya procesado del todo. Le dije que lo que había sobre la mesa era una copia del informe pericial que documentaba 143.620 euros desviados de las cuentas del patrimonio conyugal durante 6 años y 4 meses. Que la cuenta conjunta con Gregorio Fuentes Belmonte estaba identificada, fechada y certificada por firma colegial. Que la demanda de divorcio había sido presentada esa misma tarde en el juzgado de primera instancia, que recibiría notificación formal en los próximos días, y que tenía un plazo legal para hacer efectivo el abandono del domicilio conyugal, plazo que su propio abogado, si decidía contratar uno, le concretaría. Lo dije en ese orden, con ese tono, sin elevar la voz en ningún momento. Consuelo no se movió durante el tiempo en que hablé. Tenía las manos sobre las rodillas y miraba el sobre sin abrirlo. Cuando terminé, el silencio que quedó en el salón fue de una densidad que no había experimentado antes en ese espacio donde habíamos vivido tantos años. Era el silencio de algo que acaba. Luego empezó a hablar. Primero dijo que aquello era una exageración, que había cosas que yo no entendía, que las cifras estaban sacadas de contexto. Lo escuché. No respondí. Siguió. Dijo que Gregorio era una persona que le había dado algo que yo nunca había sabido darle, que no era culpa de nadie, que estas cosas pasaban en los matrimonios cuando uno de los dos dejaba de estar presente de verdad. Siguió hablando. Fue subiendo el tono gradualmente, como quien prueba hasta dónde puede llegar antes de encontrar resistencia. Me miró directamente y dijo que yo había estado ausente durante años, que había priorizado la planta por encima de todo, que no podía ahora presentarse con papeles y pretender ocupar un espacio moral que no había sabido sostener. La dejé terminar. Luego le dije que las razones personales que pudiera tener no modificaban en ningún aspecto jurídico ni moral lo que los documentos sobre la mesa reflejaban, que yo podía reconocer mis ausencias y al mismo tiempo saber con absoluta certeza que ninguna ausencia mía convertía en legítimo desviar 143.000 euros del patrimonio común con método y premeditación durante 6 años. Que esas dos cosas no se compensaban entre sí y que si alguien le había sugerido que sí, le habían sugerido mal. Silencio de nuevo. Luego vino el desespero. Le tembló la voz por primera vez. Dijo que podíamos hablarlo, que podíamos buscar una salida diferente, que 29 años no se tiraban así, que pensara en lo que esto le haría a Adrián. Ante eso sí respondí. Le dije que Adrián era el único motivo por el que aquella conversación estaba ocurriendo en un salón privado y no únicamente a través de procuradores, que lo que le haría a Adrián lo había decidido ella hace 13 años cuando le enseñó a guardar silencio, que esa carga no era mía. No dijo nada más. Se levantó del sofá con una lentitud que no era cansancio físico, sino el movimiento de quien acaba de entender que no hay suelo firme donde apoyarse. Recogió el teléfono de donde lo había dejado. Se quedó de pie en medio del salón durante un instante, con la vista en algún punto entre la mesa y la ventana, como si todavía buscara algo que decir que cambiara la dirección de lo que acababa de ocurrir. No lo encontró y salió de la habitación. Escuché sus pasos por el pasillo, la puerta del dormitorio cerrándose, y luego nada. La casa volvió a ese silencio de las tardes de entresemana que yo había conocido durante décadas y que nunca había pensado que pudiera tener un significado distinto al de la simple quietud doméstica. El sobre con las copias seguía sobre la mesa de centro, exactamente donde lo había dejado, intacto, sin abrir. Me quedé sentado en el sillón durante un buen rato, sin hacer nada en particular. No sentí alivio. No sentí satisfacción. Sentí algo mucho más parecido al agotamiento profundo y limpio que queda después de completar una tarea muy larga que exigió una concentración sostenida durante semanas.
El tipo de cansancio que no es derrota sino conclusión. Por la ventana entraba la luz oblicua de una tarde de julio que estaba siendo larga. En la calle sonó un coche y luego otro. La vida fuera del piso seguía con su ritmo indiferente. Dentro, 29 años acababan de cerrar sin gritos y sin testigos, en un salón con una mesa de centro y un sobre que ella ni siquiera había querido abrir. Esperé 4 días antes de ir a ver a Adrián, no porque necesitara prepararme, sino porque él también necesitaba tiempo para que lo que estaba ocurriendo tomara forma en su cabeza antes de que yo llegara a añadir más peso encima. Consuelo se había marchado a casa de su hermana en Huesca 2 días después de nuestra conversación en el salón, con 2 maletas y sin decir cuándo volvería. La casa quedó con esa quietud extraña de los espacios que han perdido una presencia habitual y todavía no han decidido qué hacer con el silencio que dejaron atrás. Fui un miércoles por la mañana. Adrián y Tamara vivían en el barrio de Lactur, en un 4º piso sin ascensor, al que se llegaba por una escalera con el pasamanos de hierro pintado de blanco. Tamara trabajaba en una clínica dental en el centro y entraba a las 9. Llegué a las 10 menos cuarto, cuando sabía que ya se habría ido. Llamé al timbre. Escuché pasos, luego un silencio breve, como si al otro lado alguien hubiera llegado hasta la mirilla y se hubiera detenido. La puerta se abrió. Adrián tenía cara de haber dormido mal varios días seguidos. Llevaba una camiseta vieja y el pelo sin peinar, y había algo en su postura, en la manera en que sujetaba el marco de la puerta con una mano, que me recordó de forma involuntaria a cuando tenía 12 o 13 años, y sabía que había hecho algo que yo iba a descubrir tarde o temprano. Esa combinación específica de culpa y miedo y alivio simultáneo que tienen los hijos cuando el momento que llevan aplazando finalmente llega. No dije nada de inmediato, él tampoco. Me hice a un lado ligeramente, señalando hacia adentro con los ojos en un gesto que era más una pregunta que una invitación. Él abrió la puerta del todo. Entré. El piso olía a café reciente. Había 2 tazas en la encimera de la cocina, una usada y una sin usar, la de Tamara que se habría ido sin terminar. En el salón había una manta doblada sobre el sofá y un libro abierto boca abajo sobre el cojín, como si Adrián hubiera estado ahí antes de que llamara al timbre sin poder concentrarse realmente en lo que leía. Me quedé de pie en medio del salón. No me senté. No porque quisiera marcar ninguna distancia, sino porque, honestamente, no sabía si iba a ser capaz de decir lo que tenía que decir desde la posición de alguien cómodo en una silla. Hay cosas que se dicen mejor estando quieto y en pie, con el peso del cuerpo repartido sobre los 2 pies, sin el apoyo de ningún respaldo. Adrián se quedó de pie también, junto a la entrada de la cocina, con los brazos cruzados sobre el pecho. No de manera defensiva, de la manera en que se cruzan cuando el frío es interior. Le dije que Consuelo se había ido, que el proceso seguía su curso legal, que lo demás ya lo sabía o lo sabría por ella. Asintió despacio. Luego me quedé en silencio un momento. No por efecto calculado, sino porque había algo que necesitaba decirle y que llevaba días buscando la forma exacta de expresar sin que sonara a sentencia leída de un papel o a discurso ensayado frente al espejo. Nunca encontré esa forma, así que lo dije directamente sin envoltura. Le dije que lo quería, que eso no era algo que estuviera en revisión ni que fuera a cambiar en ningún escenario posible, que era su padre y que lo sería hasta el último día, sin condiciones ni matices en ese aspecto concreto. Hice una pausa. Luego le dije que la confianza era diferente al amor, que eran 2 cosas que podían coexistir o podían separarse, y que en nuestro caso se habían separado. Que él había tomado una decisión con 14 años, que era comprensible dado todo lo que yo también había fallado en estar disponible para él, pero que había seguido renovando esa decisión con 15 años, con 18, con 21, con 25, con 27, que en algún punto de ese recorrido había dejado de ser un niño que no sabía cómo empezar una conversación difícil y se había convertido en un adulto que elegía no empezarla. Adrián abrió la boca, la cerró, volvió a abrirla. «Papá», dijo,
Y no siguió. La palabra quedó sola en el aire del salón como algo que había salido antes de que lo demás estuviera listo para acompañarla. Le dije que no necesitaba responder ahora, que no había venido a escuchar explicaciones ni a recibir disculpas, que había venido porque era lo correcto, porque él merecía escuchar esto directamente de mí y no reconstruirlo a través de terceros o de suposiciones. Le expliqué lo que significaba concretamente de ahí en adelante. El apoyo económico que había existido de manera informal durante años no continuaría. La parte del patrimonio que había pensado transferirle de forma anticipada había sido redirigida dentro del marco legal. No había una fecha en que esto se revisara ni una condición que pudiera cumplirse para revertirlo. No era una medida temporal con margen de negociación, era la consecuencia permanente y proporcional de algo que también había sido permanente. Lo dije con calma, con esa misma calma que había sostenido durante semanas, sí, pero con una diferencia que quizás desde fuera no era perceptible y que desde dentro pesaba de una manera completamente distinta. En el salón de casa con Consuelo, aquella calma era un instrumento de precisión. Aquí era lo único que me quedaba después de haber agotado todo lo demás por dentro. A Adrián se le quebró la voz antes de hablar. No dijo nada elaborado ni construido. Dijo, «Lo siento, papá». 2 veces, 3. Con esa repetición que tienen las disculpas cuando quien las dice sabe que son insuficientes, pero no tiene otra cosa que ofrecer en ese momento. Tenía los ojos llenos. No intentó disimularlo. Yo lo miré de verdad, sin apartar la vista, con toda la atención de un hombre de 54 años que llevaba ese número de años siendo exactamente lo que era. Vi al niño de marzo del 96 que llegó al mundo mientras yo temía una multa de aparcamiento. Vi al chico de 14 años que abrió una puerta un martes de invierno y encontró algo que no debería haber encontrado nunca y que cargó solo porque no supo cómo no cargarlo. Vi al hombre de 27 años parado junto a su cocina con los ojos brillantes y las manos sin saber dónde ir. No me moví, no extendí el brazo, no lo abracé. No porque no quisiera, sino porque había cosas que un abrazo en ese instante habría suavizado de una manera que no se correspondía con la verdad de lo que existía entre nosotros en ese momento. Y consolarlo con el cuerpo, después de todo lo que había costado llegar a esa mañana, me parecía la peor forma posible de cerrarla. Me giré hacia la puerta. La abrí. Antes de salir me detuve un instante sin voltearme del todo. Adrián seguía en el mismo sitio, con los brazos ya no cruzados sino colgando a los lados, con esa postura abierta e inerme que tienen las personas cuando ya no les queda nada que defender ni ningún argumento con el que cubrirse. Le dije que cuidara a Tamara, que era una mujer de bien y que lo que había ocurrido no tenía absolutamente nada que ver con ella. Bajé las escaleras. Salí a la calle de Lactour con el sol de media mañana golpeando directo sobre las aceras y la gente pasando como pasa siempre, sin saber nada de nada, sin necesitar saberlo. Caminé hasta el coche. Me senté. Puse las manos sobre el volante, sin arrancar todavía. Ahí sí. Ahí dejé que el pecho hiciera lo que llevaba semanas sosteniendo con los dientes apretados. No fue largo, no fue con colapso ni con ningún gesto visible desde fuera. Solo el peso de lo que esa mañana había significado, descargándose en silencio, dentro de un coche aparcado en una calle de Zaragoza, mientras la ciudad continuaba siendo exactamente lo que siempre había sido. Arranqué 10 minutos después y conduje sin destino fijo durante un rato considerable antes de decidir a dónde quería ir. El procedimiento judicial tomó 4 meses desde la presentación de la demanda hasta la resolución definitiva. 4 meses en los que el piso fue quedando progresivamente más vacío de la presencia de Consuelo, primero en las cosas evidentes y luego en los detalles pequeños que uno no anticipa. El olor de su perfume, que tardó semanas en desaparecer de los cojines del sofá, el yogur de su marca en la nevera que yo seguí comprando por inercia, hasta que un día me detuve frente al lineal del supermercado y lo dejé donde estaba.
Ramón gestionó el proceso con la eficiencia meticulosa que Bernardo me había prometido desde el principio. Las pruebas periciales no dejaban margen de interpretación favorable para la parte contraria, y el abogado que Consuelo contrató, un hombre de Huesca que Ramón conocía de vista y al que describió escuetamente como competente pero sin munición en este caso, tuvo muy poco con qué trabajar desde el inicio. Las negociaciones previas al juicio oral fueron breves. Consuelo no tenía posición desde la que negociar en condiciones de igualdad, y ambas partes lo sabían. La sentencia llegó un martes de octubre. Ramón me llamó al teléfono del trabajo a las 11 de la mañana con esa voz suya de quien informa sin dramatizar. Me dijo que el fallo reconocía la administración desleal del patrimonio ganancial como causa determinante de la disolución matrimonial, que la liquidación de la sociedad de gananciales se realizaría con las correcciones correspondientes al perjuicio acreditado, y que la vivienda familiar quedaba adjudicada a mi favor en su totalidad, dada la documentación de los fondos de adquisición y las circunstancias probadas del procedimiento. La deuda que Consuelo tendría reconocida frente al patrimonio común ascendía, una vez incorporados los intereses legales del periodo, a 158.400 euros. Escuché todo sin tomar notas. Luego le di las gracias. Colgué. Volví a la reunión de producción que había interrumpido para coger esa llamada y la continué hasta el final. Gregorio Fuentes Belmonte desapareció del panorama con la velocidad y la discreción de quien lleva años practicando exactamente ese movimiento. En cuanto el proceso judicial se hizo notorio, en cuanto quedó claro que no había patrimonio que aprovechar y que la situación legal tenía su nombre vinculado a un expediente de administración desleal, sencillamente dejó de estar. No hubo declaraciones, no hubo presencia en ningún trámite que no fuera estrictamente obligatorio. No hubo ningún gesto que sugiriera que tenía intención de acompañar a Consuelo a través de lo que ella misma había ayudado a construir. Eso no me sorprendió. Lo que une a ciertas personas no soporta el peso de las consecuencias reales, y Gregorio era el tipo de hombre que había existido en los márgenes precisamente porque en los márgenes no hay facturas que pagar. Consuelo se quedó en casa de su hermana en Huesca durante los meses del proceso. Supe por vía indirecta, a través de una prima de ella con quien Adrián tenía contacto, que había retomado trabajo administrativo a jornada completa. No hablé con ella durante esos meses más allá de lo estrictamente necesario a través de los canales legales. No había nada que añadir fuera de ese marco que no hubiera dicho ya en el salón de nuestra casa una tarde de julio. Adrián intentó llamarme 3 veces durante los primeros 2 meses. La primera vez no cogí el teléfono porque estaba en reunión, y cuando vi la llamada perdida, decidí que no era el momento. La segunda vez sí cogí. Fue una conversación corta. Me preguntó cómo estaba. Le dije que bien. Me preguntó si podían quedar para tomar un café. Le dije que todavía no. No añadí cuándo sí. No porque quisiera hacerle daño adicional, sino porque genuinamente no tenía esa respuesta, y darle una fecha que no creía para que se sintiera mejor durante una semana me parecía peor que el silencio honesto. La tercera llamada no la cogí. Tamara me escribió un mensaje de texto unas semanas después de mi visita al piso del Actur, 3 líneas. Decía que entendía lo que había ocurrido, que no pretendía cambiar ninguna decisión y que quería que supiera que ella seguía considerándome su suegro con independencia de cómo evolucionara todo lo demás. Lo leí varias veces. No respondí de inmediato. Esa noche, antes de dormir, le envié 2 palabras. Gracias, Tamara. Era todo lo que tenía para darle en ese momento, y era honesto. A finales de octubre alquilé un apartamento en el barrio de San José. Tercero sin ascensor. 70 metros cuadrados, orientación sur. Con una ventana en el salón desde la que se veía un tramo de calle con árboles que ya estaban perdiendo las hojas con la llegada del otoño. Lo amueblé de manera funcional y sin excesos, eligiendo cada cosa sin consultar a nadie, con la libertad incómoda y extraña de quien toma decisiones domésticas por primera vez en décadas sin tener que considerar el gusto de otra persona. Compré una silla de lectura que no habría cabido en ningún rincón del piso anterior,
sin reorganizar todo a su alrededor. La puse junto a la ventana del salón. Era lo primero que veía al llegar de la planta. Había recuperado el hábito de leer durante las semanas del proceso, en los ratos de madrugada en el cuarto de invitados, como forma de ocupar el tiempo sin que el silencio se volviera demasiado denso. Novelas, principalmente. Algo que no había hecho con regularidad desde los años 90, cuando los turnos y la hipoteca y la crianza de Adrián fueron desplazando los libros hacia un estante que dejé de mirar sin darme cuenta. Ahora los leía despacio, sin prisa por terminarlos, con la sensación de alguien que ha encontrado de nuevo algo que creía haber perdido sin recordar exactamente cuándo. La planta siguió siendo la planta. El ruido de las prensas, los partes de turno, las reuniones de las 8, los imprevistos que llegan siempre en el peor momento posible. Bernardo tomó café conmigo el primer viernes, después de que me mudara al apartamento nuevo, y me preguntó cómo veía el sitio. Le dije que bien. Me dijo que se alegraba, y luego habló durante 10 minutos del proveedor de rodamientos que seguía fallando en los plazos. Y esa conversación también fue exactamente lo que necesitaba. La vida tiene una capacidad notable para continuar siendo cotidiana, incluso cuando todo lo estructural ha cambiado. Los lunes siguen siendo lunes. El café de la mañana sigue teniendo el mismo sabor. El tráfico de las 7:15 en la avenida de acceso a la planta sigue siendo el mismo tráfico lento de siempre. Hay algo en esa continuidad que en otros momentos de la vida puede parecer monótonamente opresiva, y que en este, descubrí, era en realidad una forma de solidez. El mundo no necesita tu permiso para seguir funcionando. Y hay días en que eso es exactamente la clase de noticia que uno necesita recibir. Pero lo más significativo de ese periodo, lo que no esperaba y que sin embargo fue tomando forma con una claridad que crecía semana a semana, era algo mucho más sencillo que cualquier resolución judicial o cualquier consecuencia patrimonial. Era que por primera vez en muchos años, el tiempo que tenía era completamente mío, sin deudas pendientes con nadie, sin cuentas que rendir que no fueran las propias. Y esa sensación, que al principio resultaba casi desconcertante por lo desacostumbrada, fue asentándose poco a poco con la firmeza tranquila de las cosas que llegan tarde, pero que llegan para quedarse. Hay una pregunta que me he hecho con más frecuencia de lo que probablemente debería durante estos meses. No sobre Consuelo, ni sobre Gregorio, ni sobre el dinero, ni sobre los procedimientos legales. Sobre algo más difícil de catalogar y más difícil todavía de responder con honestidad. La pregunta es esta. Si aquella noche en la boda de mi hijo todo hubiera seguido igual, si Adrián no se hubiera sentado a mi lado, si ese susurro nunca hubiera ocurrido, ¿cuánto tiempo más habría continuado yo sin saber nada? No tengo una respuesta satisfactoria. Tengo la sospecha de que bastante tiempo más. Y esa sospecha me dice algo sobre el tipo de vida que estaba viviendo que ningún informe pericial puede reflejar. Cuento todo esto desde el apartamento de San José, desde la silla junto a la ventana que elegí sin consultar a nadie, con los árboles de la calle abajo que ahora, entrado ya el invierno, están completamente sin hojas y tienen esa geometría desnuda y precisa que a mí siempre me ha parecido más honesta que cuando están llenos. Las cosas sin cobertura muestran su estructura real. Hay algo valioso en eso, aunque cueste llegar al momento en que uno pueda verlo sin que duela. No me presento como un hombre que salió victorioso de algo. La palabra victoria implica un juego con ganadores y perdedores definidos desde el principio, y lo que yo viví no tuvo esa arquitectura limpia. Hubo pérdidas en todos los lados, incluido el mío. 29 años son demasiados para poder liquidarlos en una columna de haber, sin que quede algo en la columna de pérdidas que no se compensa con ninguna sentencia judicial. Perdí la versión de mi matrimonio que yo creía tener. Eso parece obvio dicho así, pero merece ser nombrado con más precisión. Perdí también todos los recuerdos que creí que eran de una manera y que ahora sé que eran de otra. Las vacaciones en Tarragona, la noche en el hospital cuando nació Adrián, la firma de la hipoteca con Consuelo, apretándome el brazo por debajo de la mesa. Esos momentos siguen existiendo,
siguen siendo reales en su dimensión material, pero han perdido la capa de significado que yo les había dado, y esa pérdida no la devuelve ningún tribunal. También perdí, al menos por ahora y quizás de forma definitiva, la relación con mi hijo tal como existía antes. Eso es lo que más cuesta decir en voz alta. No porque tema el juicio de quien escucha, sino porque es la parte de esta historia que todavía no tiene resolución, que sigue abierta como una ventana en invierno que no terminas de decidir si cerrar o no. Adrián existe. Vive su vida con Tamara en el cuarto sin ascensor del Actur. De vez en cuando recibo noticias de él a través de los pocos canales que siguen activos entre nosotros. No ha dejado de intentar la comunicación. Yo no he alentado ese intento, pero tampoco lo he cortado del todo. Hay cosas que necesitan tiempo de una calidad que no se puede fabricar ni acelerar. Lo que sí quiero decir con claridad, y lo digo porque me parece lo más importante de todo lo que he contado, es que el error más costoso que cometí durante 29 años no fue confiar en Consuelo. Confiar en la persona con quien decides compartir tu vida no es un error, es lo que debe ser. El error fue construir una presencia tan rígida y tan estrecha que mi propio hijo con 14 años prefirió cargar con algo imposible antes que venir a decírmelo. Eso no lo arregla el dinero recuperado, no lo arregla la sentencia, no lo arregla ni siquiera el tiempo, que suaviza muchas cosas pero no las reescribe. Lo que hace es quedarse ahí, en ese espacio donde uno reconoce sus propios límites sin poder reparar el daño que produjeron y aprender a vivir con esa incomodidad sin convertirla ni en autocompasión ni en exculpación fácil. He pensado mucho en mi padre durante estos meses, en aquel hombre que llegaba con los pies arrastrando a las 12 de la noche y comía en silencio el plato tapado con un trapo. Lo admiré durante toda mi infancia y la mayor parte de mi vida adulta. Ahora lo veo de una manera más compleja y más completa. Era un hombre que hizo lo que sabía hacer, con las herramientas que tenía y en el mundo que le tocó. Yo hice lo mismo. El problema es que las herramientas que heredamos no siempre sirven para el mundo en que vivimos. Y reconocer eso no es traicionar a quien nos las dio, sino hacer el trabajo que a ellos no les tocó hacer. Si hay algo que quisiera que se quedara de todo lo que he contado, no es la imagen del hombre que reunió las pruebas y ganó el proceso legal. Eso es la forma exterior de la historia. Lo que hay dentro es otra cosa. Es la imagen de un hombre de 54 años, sentado en un coche aparcado en una calle de Zaragoza, un miércoles de julio, dejando salir lo que había sostenido con los dientes apretados durante semanas y luego arrancando el motor y eligiendo, de manera consciente y sin dramatismo, seguir adelante. A quien esté escuchando esto y se reconozca en alguna parte de lo que he contado, ya sea en la posición del hombre que trabajó toda su vida creyendo que eso era suficiente, o en la posición de quien cargó en silencio algo que no debería haber cargado solo, le digo lo que nadie me dijo a mí a tiempo. El silencio prolongado nunca protege a nadie, solo aplaza. Y lo que aplaza siempre llega de la manera menos elegida y en el momento menos oportuno. La dignidad no es lo que uno acumula durante los años buenos, es lo que uno es capaz de sostener cuando todo lo que creyó sólido resulta haber tenido fisuras desde mucho antes de que las viera. Hay una imagen con la que termino. No es la de los documentos firmados, ni la del piso vacío, ni la del apartamento nuevo con la silla junto a la ventana. Es una imagen más pequeña y más exacta que todas esas. Es la de aquella silla en la finca, la noche del 8 de junio. La silla donde yo estaba sentado cuando la música empezó, cuando un hombre de traje gris cruzó el salón con paso seguro y Consuelo sonrió antes de que dijera nada. La silla donde dejé el vaso de vino que no terminé. La silla donde mi hijo se sentó a mi lado y dijo en voz tan baja que tuve que inclinarme para escucharle lo que llevaba 13 años sin poder decir. Durante mucho tiempo, pensé en esa silla como el lugar donde algo se rompió. Ahora la pienso como el lugar donde algo, por fin, empezó a ser verdad. Si esta historia te ha gustado, apóyanos con un like, suscríbete al canal y déjanos tus opiniones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja que aparece a la izquierda.
Gracias por acompañarnos.